Ok, bueno, entonces buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Cordial saludo para todos ustedes, queridos aprendices. El tema que vamos a tratar hoy va a ser relacionado a las evidencias de la fase de la actividad de proyecto 2. Vamos a realizar el día de hoy 3 evidencias, vamos a orientar para la realización de 3 evidencias. La primera evidencia es la elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. La segunda evidencia hace referencia al mapa conceptual sobre validación de documentos. Y una última que es la elaboración del informe de análisis con lista de chequeo para la validación de artefactos. Luego de esto dejamos un espacio de orientar estas 3 evidencias, damos un espacio para sus dudas, sugerencias e inquietudes. Entonces vamos a iniciar primero hablando sobre lo que es el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Cuando nosotros vamos a iniciar o vamos a implementar un software, lo primero que tenemos que tener es una dirección. Necesitamos saber hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a realizar concretamente. No es sentarnos a decir, voy a hacer un programa para pagos sin tener los lineamientos y las especificaciones adecuadas. Para ello, nosotros hacemos uso de unas herramientas como lo son los lenguajes de modelado, de lenguaje unificado modelado, o UML, como se especifican por sus siglas en inglés. Son varios de estos, de este lenguaje, hay varios diagramas que se usan durante toda la etapa de análisis, diseño e implementación de un software. Como les decía, el lenguaje UML o Unified Modeling Language, por sus siglas en inglés, nos permite a nosotros comunicar de una forma, digamos, amigable, tanto para nosotros como programadores que estamos realizando una investigación de los requerimientos, es decir, lo que el cliente nos quiere o nos pide o quiere conseguir con su software, qué es lo que quiere hacer, cómo se ejecutan los procesos y todas las cosas que nuestro software les va a permitir realizar todas las operaciones de su negocio que él necesita que el software realice. Se utilizan diagramas, o sea, de una manera gráfica, ya que muchas veces cuando nosotros vamos a explicarles al cliente de forma técnica lo que se necesita para la realización de un software, quizás no nos van a entender puesto que no tienen los conocimientos. Entonces, una forma amigable tanto para nosotros como para el cliente de poder expresar lo que necesitamos hacer es utilizar estos lenguajes. Hay varios tipos de esto. Están los diagramas de entidad-relación, diagramas de casos de uso, diagrama de proceso, y así hay muchos otros. Hoy nos vamos a centrar en el diagrama de clase. ¿Qué hace el diagrama de clase? ¿Cuál es el objetivo de este diagrama? Es representar las clases que van a ser parte de nuestro software. Este diagrama es orientado a objetos. No sé si alguien de acá me puede decir o tiene alguna idea de lo que es programación orientada a objetos. Si quiere hacer la participación, lo puedo escuchar. Pueden intervenir si lo desean, porque no puedo mirar las manitos, si alguien tiene manito levantada o algo. Si alguien quiere participar, puede abrir el micrófono e intervenir. ¿Qué conocen ustedes sobre la programación orientada a objetos? ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Saben algo? ¿Quién me dice, por favor? Nadie, no han escuchado hablar de este término.
No se preocupen si se equivocan, porque no, acá estamos es para aprender. Entonces me gustaría saber si alguien sabe sobre esto. Hola, profe. Hola. Bueno, yo apenas estoy comenzando en este concepto de la programación orientada a objetos, o como lo llaman en inglés, OOP, que pues como su nombre lo dice, es la programación que se basa en un concepto que es el objeto, y que el objeto puede tener unas características, y pues es un paradigma de programación que tienen muchos lenguajes famosos, como por ejemplo Java, que si no estoy mal fue el primero como en implementar este paradigma. Eso es lo que sé. Bueno, sí, es muy acertado o muy real a lo que se está utilizando. Bueno, es uno de los paradigmas de programación que actualmente más se está utilizando y que nos permite de pronto de una manera más ágil hacer o realizar los procesos, puesto que se orienta en o se basa en la real, en lo que es real. Entonces, en esto nosotros definimos los objetos y los tratamos tal como existen en el mundo real. Por ejemplo, un cliente, ¿sí? Le damos características o atributos y lo implementamos. Entonces, ¿qué hacen las clases? Las clases representan a través de tablas. Ahora vamos a mostrar cómo es el diagrama. Hacen referencia a los objetos, sus atributos y sus acciones o lo que ellos pueden hacer, ¿sí? Hay varias maneras de ver este tipo de diagramas. Se pueden ver desde una perspectiva conceptual. Antes de explicarles un poco sobre los elementos del diagrama de clase, les voy a explicar sobre las perspectivas que se pueden utilizar al momento de realizar este tipo de diagramas. Y es desde la perspectiva o el punto de vista conceptual. Podemos realizar diagramas de clase que representan los conceptos en el dominio del problema que se está estudiando. ¿Cómo así que el dominio del problema? El alcance de lo que estamos realizando. ¿Qué procesos se van a realizar concretamente en nuestro programa? ¿Qué soluciones queremos obtener? Entonces, de manera conceptual, podemos utilizar esa perspectiva para dar solución al proceso o al diagrama. Podemos mirarlo desde el punto de vista de especificación. Podemos crear diagramas donde nos muestren la implementación de las interfaces de las clases, cómo nos mostraría cómo el sistema nos mostraría la toma de datos, pero sin especificar o sin profundizar en cómo lo va a hacer, solamente la apariencia o la interfaz. Y desde el punto de vista de implementación, que es lo que vamos a mirar ahorita, es cómo es el entorno y las relaciones entre las clases que vamos a modelar. Bueno, básicamente, los diagramas de clase cuentan con 3 elementos, que son las clases, los atributos y los métodos. Como les decía, las clases representan a los objetos del mundo real, pero de manera general, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a un objeto real, nosotros podemos de manera general describir a las personas. Por poner un ejemplo, si yo les hablo de una persona, puede ser cualquiera, porque no está definida. ¿Cómo la definimos? A través de los atributos. Cuando nosotros le damos atributos específicos a esa persona y los nombramos, entonces esa persona toma forma. Es decir, ya sabemos de quién estamos hablando o de quién nos hacemos referencia. Si yo le doy nombre, número de cédula, género, edad, ya es alguien tangible, alguien específico, alguien que podemos identificar. Y los métodos son esas acciones que pueden realizar los objetos.
¿cierto? En este caso del ejemplo, las personas. ¿Qué pueden hacer las personas? Que si yo pueden cantar, pueden hablar, pueden dar clases, pueden comprar artículos, en fin. Son las acciones que pueden realizar en esto. Los objetos, ¿cierto? Eso poniéndoles un ejemplo básico de la vida real. Ya cuando estamos trabajando en un proyecto como tal, no vamos a encontrar de pronto objetos tan básicos como las personas. De pronto ya vamos a encontrar un objeto de tipo factura, no sé, un objeto de tipo carrito de compras, ¿sí? Cuando nosotros podemos identificar ese objeto y establecerle atributos generales, eso es lo que nosotros llamamos clases en este tipo de diagramas. ¿Cómo se representa una clase a través del modelo UML? Se representa de esta manera. Como este tipo de, digamos, este rectángulo con 3 espacios, donde el espacio de arriba representa el nombre de la clase. En el espacio intermedio vamos a especificar los atributos y en el espacio de abajo los métodos. Si se dan cuenta, aquí hay un signo menos y acá hay un signo más. ¿Esto qué representa? Esto nos representa la visibilidad que van a tener tanto los atributos como los métodos dentro de esa clase. El signo menos hace referencia a que estos atributos o métodos, que son los que pueden tener este tipo de visibilidad, van a ser privados. Por el contrario, los que llevan signo más son métodos o atributos públicos. Ahorita les explico bien cómo es esta cualidad de públicos y privados. Bueno, como les decía, aquí están estos símbolos. Tanto los métodos como los atributos pueden ser públicos, privados o protegidos. Público. Un método o atributo público es aquel al que podemos acceder a través de cualquier clase. No necesariamente a la clase a la que pertenecen, sino cualquiera de las clases que estén dentro del programa pueden acceder a ellos, visualizarlos y modificarlos. Un atributo de tipo privado o método de tipo privado solamente puede ser accedido y puede ser visualizado por la clase a la que pertenece. Y un atributo protegido solo puede ser accedido a través de la clase a la que pertenece y también a las clases que heredan de ella. Ahorita vamos a ver cómo es ese concepto de herencia de clases. Por ejemplo, les pregunto, aquí está la representación de una clase. ¿Quién me dice aquí cuál es el nombre de la clase, qué atributos tiene y cuáles serían sus métodos? Según lo que expliqué anteriormente, ¿quién quiere participar? La clase se llama producto. Correcto. Los atributos se llama código, que tiene de caracteres enteros. Nombre, que tiene caracteres string. Precio, que es un doble. Y los métodos que van a hacer son obtener precio y calcular total. Muy bien. ¿Qué tipo de visibilidad tienen estos atributos y métodos? Privado. Privados. ¿Quiénes son privados? Los métodos, los atributos. Los atributos. Los atributos. Correcto. Mientras que los métodos están públicos, ¿cierto? Bueno, la representación a través de un diagrama UML, así como lo dijo el compañero, nos muestra el nombre de la clase. Acá están de esta manera, tienen que ir especificados en este orden.
Primero, la visibilidad, si es público o si es privado. El nombre del atributo, 2 puntos, seguido del tipo de atributo que vamos a utilizar. Siempre que vamos a representar un diagrama de clases en UML, vamos a hacerlo de esta manera. Primero el nombre, luego los atributos, la lista de todos los atributos que tengan, encabezados de esta manera. Visibilidad, nombre del atributo, 2 puntos y el tipo del atributo que vamos a utilizar, tal como está aquí. Luego, en la parte de abajo, van los métodos. Generalmente los métodos son públicos. Pueden ser accedidos por clases diferentes a las que pertenecen. Generalmente, claro, está que puede haber métodos que solo sean o que deban ser privados. Listo. Al momento de realizar un diagrama de clases, pues hay relaciones entre las clases. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase producto, debemos tener de pronto una clase de clientes o una clase proveedor, ¿cierto? Y hay relaciones entre ellas. Esas relaciones pueden ser de diferentes tipos. Está una asociación directa, que es una relación simple, por decirlo así, donde se comunican ellas entre sí. Por ejemplo, un cliente tiene una orden de compra, ¿sí? Entonces se asocia la orden de compra con un cliente. Esa es de pronto la asociación más general que existe. Una relación de dependencia o relación de uso. En este caso, por ejemplo, si tenemos un cliente y una orden de compra, la orden de compra depende del cliente. Digamos, si el cliente yo lo borro de mi base de datos, ya esa orden de compra que depende directamente del cliente, pues desaparece, ¿sí? No puede existir en las relaciones de dependencias un objeto sin la existencia de otro. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Por lo menos en el caso de una orden de compra, si no existe el cliente, esa orden de compra, por ende, también tiene que desaparecer. No debería existir, porque depende directamente una de la otra. Y está la generalización, que estas son clases que heredan atributos y métodos generales y los heredan y los modifican. O sea, aparte de esos métodos y atributos que heredan, pueden tener otros más. Por ejemplo, la clase persona. Todas las personas tenemos nombre, cédula, género, ¿sí? Digamos que eso de manera general. Un empleado, ¿sí? Es un tipo de persona distinta, ¿cierto? Entonces, hereda todos esos atributos y métodos de las personas y además puede tener entonces un cargo, un salario, un ID de empleado. ¿Sí me hago entender? Entonces, hereda todos los rasgos característicos de una persona, que es la clase madre o la superclase, y además de esas que ya heredó, puede contener otras. Esto con el fin de no tener datos repetidos, ¿sí? Bueno, ya expliqué lo que es la herencia, la agregación. También este tipo de agregación representa con una línea agregada junto a sus clases, componentes de clase agregada. Bueno, es muy parecida a nombre explícito, es la relación que existe entre una clase y la otra de manera simple, ¿sí? Y también tiene multiplicidad, es decir, cuando una clase, digamos, un cliente, por poner un ejemplo, un cliente puede tener varias órdenes de compra. Entonces, la multiplicidad es saber si se relaciona de uno a muchas clases
O si por el contrario es de pronto de uno, solamente puede tener una orden de compra o puede tener una, bueno, en el caso de las órdenes de compra, una orden de compra no puede pertenecer a varios clientes. Entonces, eso es la asociación o la relación de agregación. Listo. Para el caso de realizar diagramas de entidad-relación, están las herramientas como lo son las aplicaciones o de pronto páginas web que nos facilitan realizar este tipo de diagramas. Pues. Es mucho más fácil tener un programa o una página donde nosotros esos cuadritos tan bonitos que vimos ahí se hagan de manera, digamos, automática y no tener nosotros que coger una hoja y un papel y realizarlos manualmente o ir realizando cuadrito por cuadrito. Entonces esas son las herramientas Case. Hay de varios tipos. ¿Sí? A continuación vamos a presentar varios ejemplos de estas herramientas. ¿Qué? Bueno, ya. Vamos a hablar aquí. Hay bueno, varias herramientas como el Lucidchart y para diferentes tipos de usos también. Hay para bases de datos, hay para análisis y diseño. Por ejemplo, aquí está el Star UML, el DIA, GUI, Design Studio y el Workbench. Este nos permite hacer diagramas de clases, diagramas de casos de uso, diagramas, sí, todo lo que quiere decir UML, entidad, relación. Este tipo de programas que nos facilitan esos diseños. Aquí también podríamos hablar de Lucidchart. Bueno, es una herramienta que me parece súper sencilla de utilizar. Es gratuita también. Están herramientas para manejo de base de datos y archivos como el Power Design, Oracle, EasyCase. Y para programación, pues los lenguajes de programación, los ambientes de programación como NetBeans, Eclipse. Sí, eso es lo que llamamos nosotros herramientas Case. Bueno, acá le doy hasta aquí alguna duda, muchachos, con mi intervención. ¿Tienen algo que no les quedó claro o les gustaría? Hola. Sí. Hola. ¿Me regala las diapositivas, porfa, si es tan amable? ¿Las sigue compartiendo, por favor? Sí. Listo, profe. Claro que sí. Hágame el favor. Con gusto. Un momentico, ya la pongo de nuevo. Ya le va a quitar. Bueno, ahorita los dejo en compañía de la instructora Heidi. Ella les va a orientar el tema siguiente. Bueno, profe, ya esta es la diapositiva que continúa. Sí, por favor, profe, me hace el favor y me reproduce el video, si es tan amable, de validación de documentos. Listo. Confírmenme si están escuchando el video. Validación de documentos. Señora. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, señora. Sí, ok. Hibernal 2017, la falta de calidad de los sistemas que se desarrollan es uno de los mayores contribuyentes a la llamada crisis del software. Actualmente, el desarrollo del software ha tenido un crecimiento muy importante y su implementación en diferentes áreas y productos ha crecido a pasos agigantados. Por lo tanto, en este componente se profundiza en la creación y correcto uso de los instrumentos que permiten la descripción de las características y las funcionalidades de un sistema, verificando el estado de los procesos e identificando si los requisitos que se espera obtener son los adecuados, lo cual facilita una correcta trazabilidad y se logra una óptima toma de decisiones. Profe, siga a la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, el video que acabamos de ver fue de validación de documentos. Chicos, por favor, ¿lo escucharon bien? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, cuando hablamos de informe, de análisis, Dorrego 1994, define que el informe de análisis son documentos en los cuales se plasma una serie de procesos, de acuerdo a los requerimientos y objetivos a alcanzar. También conocidos como reporting, y su fin es análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones. Bueno, profe, porfa, siga la siguiente, porfa, la siguiente diapositiva para ver un videíto. Informe de análisis. Se desarrolla. Profe, si quieren, porfa, cuando pasen el video, cierren los micrófonos para que no exista retorno. ¿Pero qué? No, No se está escuchando, tiene que ¿verdad? abrir su micrófono, sí, porque si no, no se escucha, profe, porfa. ¿Lo están escuchando? No, profe, no estamos No se escuchando el escucha. video. Profe, entonces déjeme ver si no tengo problemas para compartir pantalla. Profe Lady. Profe, ahí hay una opción que cuando le da a compartir dice incluir sonido del equipo, que creo que de pronto esa es la que está mal seleccionado. Profe Lady. Sí, porque no se está escuchando, ¿cierto? Pero, profe, puede compartir y quitarle la pantalla. Listo. No tiene Bueno, problema. ok, voy a compartir. Ok, muchas gracias. ¿Me confirman? Sí, ahí se ve. Muchas gracias. Vamos a reproducir nuevamente el video de validación de documentos. Validación de documentos. Introducción. Según Ayavaca y Bernal, 2017, la falta de calidad de los sistemas que se desarrollan es uno de los mayores contribuyentes a la llamada crisis del software. Actualmente, el desarrollo del software ha tenido un crecimiento muy importante y su implementación en diferentes áreas y productos ha crecido a pasos agigantados. Por lo tanto, en este componente se profundiza en la creación y correcto uso de los instrumentos que permitan la descripción de las características y las funcionalidades de un sistema, verificando el estado de los procesos e identificando si los requisitos que se espera obtener son los adecuados, lo cual facilita una correcta trazabilidad y se logra una óptima toma de decisiones. Bueno, como les venía diciendo, el informe de análisis dice Dorrego 1994, define que el informe de análisis son documentos en los cuales se plasma una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos y objetivos a alcanzar, también conocidos como reporting, y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de esos procesos, logrando influir directamente en tomas de decisiones. En el siguiente video se presentan algunos aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de un informe de análisis.
Informe de análisis. Se desarrollan con base en los instrumentos que se utilizan para evaluar el software. El análisis del informe sobre las selecciones se documenta en listas de chequeo o en escalas de valoración. Estos instrumentos se elaboran a partir del uso y evaluación de las variables. A fin de garantizar su validez, con su uso se garantiza la objetividad en las decisiones de los expertos. Como los desarrolladores que participan en el proyecto, los datos se pueden analizar directamente a manera de mesa redonda sin que sea necesario anotarlos. Así se discute con los programadores sus opiniones anotadas en los instrumentos, con el fin de escuchar sus sugerencias sobre las posibles soluciones a las fallas que se hayan encontrado. Evaluar la revisión del objetivo u objetivos terminales puede conducir a su reformulación, modificación o agregar componentes para hacer un software más robusto y completo. Es importante tener en cuenta la información obtenida y como punto de partida el informe de requisitos de software para generar una óptima validación de documentos. Bueno, quiero hablarles un poquito de lo que es el análisis de un sistema, ¿cierto? Bueno, aquí el análisis de un sistema se especifican las características operacionales del software, lo que son funciones, rendimientos, datos. Por lo tanto, el análisis de esos requerimientos señala la interfaz del software con los demás elementos que lo componen. El sistema establece las condiciones que deben cumplir. Entonces, un ejemplo, reconocer el problema. El analista reconoce los elementos esenciales del problema, como son visualizados por el usuario, estudia la planificación del proyecto y las especificaciones del sistema. También se puede hacer una realización, una síntesis y evaluación. ¿Qué sucede acá? ¿Qué se hace aquí? Se estudia y se evalúa el flujo y la estructura de los datos. O sea, ¿qué quiere decir eso? De la información que se está recopilando. Para definir las estructuras del software y comprender cómo se comportan en el programa. También el modelado, que se crean modelos del sistema con la finalidad de comprender su flujo de datos y control, sus procesos funcionales, operacional y de contenido. También realizar las especificaciones. Se especifican todos los criterios de validación que se deben utilizar para demostrar que se puede implementar el software con éxito. Bueno, aquí... no, para avisarle al compañero Andrés Jaramillo que tiene la cámara prendida. Bueno, sí, por favor. Yo acá como tengo la presentación completa no me doy cuenta. Colabórenme, por favor, chicos, con las cámaras. Bueno, continuamos. Cuando hablamos acá de procesos de búsqueda de la información, evaluación y síntesis de las fuentes, al momento de realizar un informe, el principal elemento de trabajo, ¿cuál es? La información que tenemos o que se ha recolectado. Para tal fin, esta información debe ser confiable, objetiva, precisa y actualizada. Aquí se busca evaluar la calidad de las fuentes como son seguimientos, pruebas, historias de usuario, listas de chequeo y en este caso específico el informe de requerimientos de software. En las siguientes diapositivas se presentará la definición de sistemas de información y las fuentes de estos sistemas de información. Cuando hablamos del informe de requerimientos del software, ¿qué nos ayudan? Nos ayudan a garantizar que todas las partes interesadas tengan una comprensión común de los requisitos del sistema. Reduce la ambigüedad, la confusión, facilita la identificación temprana de posibles problemas en el sistema,
se puede ayudar a mejorar la comunicación entre las partes, se crean informes de requisitos efectivos, se debe comprender primero quiénes son sus partes interesadas y cuáles son esas necesidades y expectativas. Entonces, ¿qué se quiere con eso? Tener una visión clara del sistema que se desea construir. Ahora, hablemos de las fuentes de información. Las fuentes de información son todos esos documentos que se consultan para tener datos de un tema sobre el que se quiere saber más. Puede ser una investigación académica, escolar, periodística. Tenemos fuentes de información primarias y tenemos fuentes de información secundarias. Las primarias son aquellas que tienen datos o información original. Su contenido no ha sido evaluado, no ha sido filtrado, no ha sido alterado ni modificado. Puede ser el resultado de una actividad creativa, de una investigación o de algún trabajo que sea de tipo, digamos, de tipo intelectual. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son como esas fuentes primarias? Informes técnicos, documentos oficiales públicos, libros, leyes, revistas científicas, patentes, diarios, periódicos, películas, tesis, en fin, muchos más. Entonces, encontramos también lo que son las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias brindan información primaria reorganizada, extraída o interpretada. Se usan cuando no se puede tener acceso a la fuente primaria, cuando esta de pronto no es confiable o cuando los recursos son limitados. Bueno, acá, listo. Las fuentes primarias se dividen en dos: observación directa y observación indirecta. Dice, cuando el investigador toma directamente los datos de la población, sin necesidad de cuestionarios, entrevistadores. Por ejemplo, cuando un profesor realiza un estudio sobre el avance de sus estudiantes en una materia. Entonces, unos aspectos importantes que debemos resaltar de la observación directa es que hay participación activa, hay recopilación de datos detallados, validez de los datos. Entonces, cuando tenemos participación activa, el investigador puede interactuar con los sujetos de estudio o el entorno en tiempo real, lo que permite una mayor inmersión en lo que se está observando. Cuando hablamos de recopilación de datos detallados, la observación directa permite recopilar esa información rica en detalles, como comportamientos específicos, expresiones, entre otros. Y la validez de los datos, la observación directa se considera una fuente de datos confiables, válida, ya que los registros se obtienen de primera mano. Y cuando hablamos de la observación indirecta, aquí podemos resaltar que la observación indirecta implica recolección de datos a través de fuentes secundarias, como se lo venía diciendo, como registros documentales, informes, archivos, entrevistas retrospectivas. Vamos a resaltar unos aspectos acá que pueden ser acceso a la información histórica, eficiencia en tiempo y recursos, análisis a lo largo de periodos de tiempo. Bueno. Entonces, las fuentes primarias se adquieren por medio de una investigación directa, ¿cierto? Al objeto de estudio, por métodos establecidos con anticipación, para reunir esos datos primarios
lo ideal es recurrir a un plano. Listo, aquí hablamos de las fuentes secundarias. Para ser utilizadas deben ser detalladas con 4 preguntas básicas, que son: ¿es pertinente? ¿Es obsoleta? ¿Es fidedigna? ¿Es digna de confianza? En el siguiente esquema se resume de forma general cómo se estructuran los sistemas de información. Los sistemas de información tienen fuentes de información primaria, que ya las dijimos. Primaria, que se componen de, tienen una observación directa e indirecta. Secundaria, tienen que validar si es pertinente, si es obsoleta, si es fidedigna o es digna de confianza. ¿Qué entienden ustedes por la información, las fuentes de información secundaria? Cuando nos hablan si esa información es pertinente o es obsoleta o fidedigna, digna de confianza. ¿Alguien me puede decir qué entienden de estos términos? Cuando, por ejemplo, pues no hay una fuente de investigación que soporte el hecho o el dato como tal. Correcto. Cierto, hay que validar esa información. Correcto, muy bien, gracias. Bueno, un informe se debe estructurar de la siguiente manera. Resumen de no más de 200 palabras describiendo los objetivos y motivación del trabajo. Se compone de una introducción, de acuerdo con Acosta Hoyos, 1972. Una introducción no debe contener más de 2 páginas. Se debe detallar el ámbito, objetivos y resultados del trabajo. Este debe contener contexto, descripción del ámbito del trabajo, definiciones generales, longitud máxima de 200 palabras. Motivación, porque es relevante dicho trabajo. Usar referencias. Tema del documento, sobre qué parte específica del trabajo trata este documento. Objetivos, ¿cuál es el objetivo de este documento? En las conclusiones debemos argumentar cómo hemos cubierto nuestros objetivos. Y la metodología, breve resumen del procedimiento seguido para elaborar ese trabajo. Contenido. Bueno, en el contenido, ¿qué hay que hacer o cómo debe hacerse el contenido? Dice, tantas secciones como hagan falta para explicar los contenidos técnicos del trabajo. Lo puede ilustrar con imágenes y esquemas si es considerado. Bueno, aquí se ordenan las ideas, se usan frases cortas, adjetivos, revisar el texto, no se debe escribir como hablas, usar puntos y comas. Eso es muy importante a la hora de realizar el contenido. Conclusiones y resultados. Las conclusiones de un informe son el producto de la investigación y el análisis del tema que se trató. Aquí se exponen los resultados obtenidos. Este debe tener unas características como son un resumen del texto que aporta una perspectiva general del contenido. Debe ser reflexiva sobre lo tratado. Estudiando. Debe expresar de manera clara los resultados obtenidos en la investigación. Se debe utilizar un lenguaje formal. Hay que evitar las redundancias y los resultados deben ser explícitos y concretos. Y por último, la metodología, que es la descripción del proceso seguido para la elaboración del trabajo. Es decir, se explica el diseño de la investigación como lo que son hipótesis, variables, tipo de estudio, diseño utilizado, instrumentos de recolección de información, muestreo y procedimientos. El mismo autor afirma que la metodología de investigación tecnológica
nos brinda las pautas para resolver problemas de la realidad y tiene base empírica porque aplica los conocimientos teóricos de la ciencia a la práctica, adoptando el método experimental en la solución de los problemas en forma sistémica. El tipo de investigación es tecnológico porque busca resolver un problema práctico para satisfacer las necesidades de la solución de un software. Bueno, aquí, hipótesis, según Pájaro 2002, se tienen dos grandes vías a partir de las cuales se descubren la hipótesis y por lo tanto se formulan o redactan. A partir de la razón, razonando, y a partir de la experiencia, usando la inducción. Bueno, en ambos casos es importante recalcar que el programador ha tenido una etapa previa de observación y acumulación de datos relacionados con el problema de la naturaleza que se está investigando, por lo que la tradición científica permite desprender al menos 3 procedimientos que llevan a la formulación de hipótesis. Los cuales son la información respecto a la observación de un fenómeno que es tan clara que conduce fácilmente a una hipótesis. El programador tiene una serie de convicciones o prejuicios filosóficos producto de una gran experiencia en torno al problema el cual está abordando, lo cual lo conduce fácilmente a una hipótesis. Y una analogía con relación al problema de interés para conducir a la hipótesis buscada. Entonces, Espinosa Montes 2018 afirma que las variables son factores que intervienen tanto como causa o como resultado dentro del proceso o fenómeno de la realidad, formando parte esencial de la estructura del tema. Las variables intervienen como causa o efecto en el proceso investigativo, que están identificadas en el momento que se define el problema. Bueno, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Bueno, parece que todo quedó claro, profe. Muchas gracias. ¿O algún aprendiz tiene alguna? Bienvenido. Gracias. No, ¿Algún aprendiz tiene alguna? ¿Podrías poner como un ejemplo? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Y no, era que si podrían poner como un ejemplo, o sea, de este proceso que se haya hecho como en alguna empresa o en alguna organización. Profe Heidi, ¿escuchó la Sí, claro, solicitud? profe. Sí, claro. Yo les voy a compartir un documento donde está un ejemplo claro de cómo se hacen todos estos procesos. Entonces, al final de la clase, les comparto el documento, o sí, cuando se les vaya a compartir todo, las diapositivas, toda la información de cómo se hace el proceso con un ejemplo que esté claro. Listo, profe, muchas gracias. ¿Puede proyectar, por favor, la Ah, diapositiva? profe, ¿proyecto? Sí, por favor, colabóreme con eso. A la aprendiz que hizo la pregunta, ya la profe le comentó que, bueno, al final de la sesión estaremos compartiendo pues el ejercicio completo. Profe, disculpe un momentico, les comento, chicos, que acabo de pasar por el chat el registro de asistencia para que por favor lo diligencien. Espero que todos lo hagan, no se les olvide que es importante para nosotros tener ese registro. Les agradezco mucho. Profe, puede continuar. Gracias, profe. ¿Puede colocarlo en modo presentación, profe? Disculpe.
Bueno, muchachos, la asistencia está, la acaba de colocar la profe Lady, la acaba de colocar el enlace en el chat de esta sesión, para Caterina, que está preguntando. Adelante, profe, adelante, más ahí. Bueno, muchachos, yo les voy a mostrar o les voy a indicar brevemente, atrás, profe, por favor, brevemente, la primera diapositiva, profe. Esa. Los instrumentos de medición y verificación. Básicamente, en todo desarrollo de software, en todo proyecto, incluso en cualquier proyecto de la vida, de nuestra vida laboral o profesional, personal, generalmente, y es de buenas prácticas, llevar mediciones y verificaciones de los trabajos que hacemos, ¿vale? ¿Con qué fin? Con el fin de estar atentos, de estar revisando, de hacernos nosotros mismos una auditoría interna del proceso que estamos llevando, o en este caso el proyecto que estamos desarrollando. Entonces estos instrumentos son simplemente formatos que se elaboran con el fin de registrar mediciones o cumplimiento de cualquier proyecto, ¿vale? Sea un proyecto, o sea, desde cualquier fase, ¿vale? Desde el inicio de la fase, sea total o parcial. Ya nosotros decidimos cómo vamos a medirlos. Si es puntualmente un proceso, si es puntualmente un área en específica, si es puntualmente un desarrollo, pero lo importante es llevar un formato o un instrumento de verificación y medición. Existen un sinnúmero de instrumentos y verificaciones en la vida para nosotros poder llevar un control o un autoanálisis, un autocorrector de nuestros proyectos. Pero digamos que los más comunes o los más sencillos de verificarlos son las listas de chequeo y los cálculos a las métricas. Más adelante se los voy a explicar brevemente. Profe, siga, por favor, les voy a dejar con un breve video para que más o menos entren en contexto de lo que queremos mostrarles. No se escucha, profe. Ese no se escucha. Profe Jair, no se escucha el video. Disculpe, es que tenía el micrófono cerrado. Tranquila, no se preocupe. Qué pena. Lista de chequeo. La lista de chequeo son el instrumento más utilizado para recolectar información en la etapa de requisitos. También conocidas como checklists u hojas de verificación, son formatos que pueden ser analógicos o digitales, y su función es comprobar de una forma metódica y sistemática el cumplimiento o no de los requisitos que contiene la lista. Esta debe ser de fácil uso y muy completa. Es preferible redactar un cuestionario fácil de responder, que pueda contemplar todos los ítems necesarios y más fundamentales. Por lo general, la checklist tiene varios destinatarios y usuarios, lo cual sirve para hacer un autocontrol o control interno, aunque también sirve para supervisar el trabajo de otros, pudiendo verificar el cumplimiento o no de ciertas funciones o parámetros. A esto lo conocemos por el nombre de control externo. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de elaborar una lista de chequeo? Se debe contener toda la información que se necesite. La checklist debe ser corta, concisa y entendida. Debe estar redactada en un lenguaje sencillo y comprensible y con muy buen autor. El formato debe ser amigable y con buen diseño. También debemos seleccionar un nombre claro, el cual identifique para qué sirve el instrumento. Por ejemplo, verificación de equipos de cómputo. Se debe escribir las categorías o posibles variables de información que se espera encontrar
todas las partes de la checklist estén claramente descritas. Esta herramienta busca evitar problemas que se obtenga un formato claro y fácil de usar. Entre más básico, mejor. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de chequeo. En la parte de arriba tenemos el nombre de la lista de chequeo. Es una lista de chequeo de módulo para registro de usuarios. En la primera columna tenemos la cantidad de ítems. En la segunda, el criterio de actividad que vamos a evaluar. En la tercera, cumple. En la cuarta, no cumple. Y en la quinta, no aplica. Por si este criterio o actividad no aplica en la evaluación. Es un formato muy sencillo y se lo puede hacer de manera digital en un computador o análoga. Bueno, básicamente ahí lo que dice, muchachos, fue claro el video. Sin embargo, pues la lista de chequeo la podemos hacer nosotros mismos. O sea, nosotros somos los que diseñamos de acuerdo al proceso lo que nosotros queremos validar, ¿vale? O lo que nosotros queremos llevar en ejecución. Un ejemplo claro de eso, nosotros al sentarnos en un escritorio todos los días, al llegar a nuestra vida cotidiana, uno dice, hoy quiero hacer, no sé, hoy voy a hacer 3 líneas de código, hoy tengo que verificar el cronograma de actividades, hoy tengo que hacer 10 mantenimientos de equipos de cómputo. Uno mismo se programa o hace una lista de chequeo de las actividades que uno quiere hacer en el día. Le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, eso es una lista de chequeo. ¿Qué hace uno? Normalmente o la escribe en un archivo de Excel o cualquier plataforma que hay digital, o simplemente las escribe en una agenda que uno tenga personal. Entonces uno va chuleando las actividades que uno intentó programar. Eso es una lista de chequeo, ¿vale? O los que realizan mantenimientos de cómputo, por ejemplo, equipos de cómputo, saben que tienen que verificar, al ser un mantenimiento de hardware, saben que tienen que limpiar, no sé, la memoria, echarle el limpiador de contacto, tienen que limpiar el teclado, y van chuleando las cosas que ya hicieron, ¿vale? Es importante que al momento de llenar el formato de la lista, pues llenemos todos los campos que sean requeridos, ¿vale? Para que al momento de hacer la métrica, de hacer la medición, tengamos los datos que realmente queremos validar. Ahora, pasos para elaborar una lista de chequeo. Determinar el ámbito. Simplemente es ver qué es lo que tú quieres evaluar, qué es lo que tú quieres planear, qué es lo que tú quieres considerar llevar punto a punto, ¿vale? Obviamente debes realizar un análisis de todos los procedimientos y procesos o un área específica que tú quieras llevar. Yo recuerdo por experiencia se los comparto, en una empresa que estuvo, una empresa de transporte público urbano, aquí en la ciudad de Barranquilla. Es una empresa que transporta pasajeros urbanos de un lugar a otro, ¿vale? De tu casa al trabajo. Recuerdo que hicimos una lista de chequeo, cuando yo entré a esa compañía, tenían una lista de chequeo manual, que se la daban al conductor que se iba a montar en cada bus, ¿vale? Los conductores se rotaban en los buses. El conductor tenía que revisar la lista de chequeo, cómo estaba de luces, cómo estaba de frenos, cómo estaba de llantas, cómo estaba de, no sé, de aire acondicionado. Y él después con esa lista de chequeo iba al área de operaciones y decía que él la firmaba y autorizaba que el carro estaba en buenas condiciones para salir a operar. Luego, después de eso, notamos de que eso era un poco dispendioso, hacerlo manual. Hicimos un desarrollo, hicimos la misma lista de chequeo que tenían en la hoja, en una planilla, la pasamos al software que se manejaba en aquel momento, digital. Simplemente el funcionario llegaba desde su teléfono móvil y chequeaba. Si de pronto tenía un rayón, él podía subrayar dónde estaba el rayón, un golpe, el carro, y eso fue fabuloso. ¿Por qué? Porque a los conductores en aquel momento, si salían a trabajar o a generar una ruta sin hacer lista de chequeo y se generaba un accidente en la calle, el responsable eran ellos, o sea, el conductor. Independiente que atrás la empresa respondía y demás, pero el conductor era el que tenía que hacer ese primer filtro. Y así un sinnúmero de cosas. Por eso el ejemplo más fácil que les coloco también es el del día a día de nosotros, ¿vale? Entonces, es mirar nuestro entorno, qué queremos analizar, qué queremos evaluar, para así empezar a determinar el ámbito. Continúe, profe, por favor. Diseñar el formato. El formato lo hacemos nosotros de acuerdo, obviamente un formato bien organizado, que lleve unas filas, que lleve un nombre predeterminado, que lleve el nombre de la lista de chequeo, se acorde a lo que estamos haciendo, ¿vale? O sea,
que todas las partes de la lista de chequeo estén bien claras, estén las preguntas concisas, si es con checkbox, pues con checkbox, o sea, pero que quede bien claro. Nosotros, el diseño, no hay una camisa de fuerza, no, que tiene que ser así, que esta es la regla, no. Lo importante es que lleve las preguntas concisas y que nosotros, al momento de interpretarlas o al momento de hacer las tabulaciones, sepamos de que estamos haciendo una correcta verificación. Continúe, profe, por favor. Ahora, para las personas que van a diligenciar esa información, si es para nosotros desde el día a día de nuestras actividades diarias, listo. Nosotros hacemos nuestro listado, nuestras propias preguntas. Pero si ya es dentro de un proceso de un área o un desarrollo, muy seguramente van a haber terceros, por ejemplo, si van a hacer mantenimientos de equipos de cómputo, muy seguramente el jefe del área no lo va a hacer, lo va a hacer la persona técnica, el soporte técnico. Entonces, es importante que esa tercera persona, o el ejemplo que les puse ahora, el conductor, esa tercera persona esté bien capacitada y tenga claro qué son los ítems que tiene que chulear, ¿vale? O sea, que no deje campos importantes en blanco, porque al momento de tabularlo, obviamente no nos va a dar los resultados esperados. Entonces, es importante capacitar a todas esas terceras personas que van a verificar la lista de chequeo. Si es el caso de nosotros, el personal, que es el ejemplo más fácil, disculpa que se los traiga a colación constantemente, pues nosotros igualmente vamos chuleando, ¿vale? Porque si no chuleamos, por ejemplo, que a las 10 de la mañana tienen una reunión, no chulean que hicieron esa actividad, al día siguiente se pueden confundir y pueden generar nuevamente esa actividad. Entonces es importante tener claro el formato o esas actividades que tenemos que generar. Continúe, profe, por favor. Y lo que le venía diciendo, y al final de todo esto, ya cuando tengamos toda la recolección de la lista de chequeo, independiente del proceso que estemos trabajando, es importante contemplarlo, los resultados en una base de datos. Obviamente, si los tenemos en un formato digital, les va a ser mucho más fácil, ya sea en Excel, sea, no sé, en Google Form, no sé, en cualquier formulario que tengamos digital o en cualquier herramienta o desarrollo que tengamos, va a ser mucho más fácil que lo tengamos digital. Sin embargo, si lo tenemos manual, también se puede llegar. Lo importante es consolidar todos esos datos de la lista de chequeo que tenemos, ¿vale? Para verificar y ver por dónde tenemos que abordar el problema o cómo vamos en el proceso de desarrollo de nuestro proyecto. Adelante, profe. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Hacemos estas preguntas al momento de hacer una lista de chequeo. ¿Tenemos en una lista toda la información que necesitamos? Es importante ver que toda la lista o la lista de chequeo que tengamos contenga, ya lo hablamos, contenga las preguntas o los requerimientos que necesitamos para nosotros consolidar la información. ¿Se han seguido los procesos? Depende de lo que estés trabajando. Si es un área, si es para tu actividad diaria, si es para el levantamiento de una información, si es para el control, todo depende, pero es importante tener claro. Ahora, las métricas, los rangos, tiempos, procesos se encuentran dentro de las tolerancias planeadas. Ustedes saben que todo, sea un proyecto de desarrollo, sea la vida cotidiana, sea cualquier checklist, tú debes tener un margen de error, ¿vale? Todas las métricas, todos los rangos que queremos validar y queremos consultar. ¿Se ha diligenciado el formato de manera correcta? Ese ejemplo me gusta porque, por ejemplo, las personas o los técnicos que hacen el mantenimiento de equipos de cómputo llenan todo su formato, listo, hicieron limpieza del mouse, del teclado, abrieron el computador, limpiaron la RAM y demás, y resulta que se les olvidó firmar. Al final, generalmente esos formatos dicen firma del técnico y firma del usuario final, que es la persona encargada del computador en la empresa. Resulta que ninguno de los dos firmó o no tienen la fecha. Entonces es importante, ese formato ante una auditoría no es válido. Entonces es importante ante una lista de chequeo llenar todos los campos que tengamos en ella, ¿vale? Si hay observaciones que realizar, bueno, dejaremos un campo de observaciones porque nunca está de más dejar un campo de observaciones en un formato de lista de chequeo, si lo consideran, ¿vale? Como le digo, depende de lo que estemos tratando de llevar el sentido del proyecto. ¿Hubo acceso a toda la información que necesitaba? Depende todo, como le digo, todo depende, pero lo importante es hacerse esas preguntas al momento de diseñar la lista de chequeo, ¿vale? Eso es lo importante. Estas preguntas no son en camisa de fuerza, pero es importante que los tengan en cuenta. ¿Los productos cumplen con las especificaciones? Bueno, como el ejemplo del bus, el bus tiene freno, el bus cuenta con gasolina, con ACPM,
¿Sí me hago entender? No va a decir que el bus está tanqueado con ACPM y a la mitad del viaje va y se quede sin gasolina y deje todos los pasajeros tirados. Y por último, el producto final es conforme. O sea, después que recogiste toda esa lista de chequeo, los tabulaste y demás, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo vas en el proceso de desarrollo del software y demás? Entonces, digamos que estas preguntas nos las debemos hacer cada vez que hacemos una lista de chequeo. Como les digo, no es una camisa de fuerza, muchachos, pero sí es importante tener claro hacia dónde vamos a dirigir la lista de chequeo. Continúe, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Mientras la profe nos colabora con la lista de chequeo. Un tema sencillo, es meramente documentación. Es un formato que nos va a ayudar a mejorar, si es un desarrollo, si nos va a ayudar a mejorar o a llevar un norte de lo que estamos trabajando. Continúe, profe, por favor. Gracias. Ahora, el cálculo de las métricas. Listo, después que hicimos la lista de chequeo que tenemos que hacer, obviamente calcular todo eso. ¿Vale? Entonces, en la ingeniería de software, vamos a meternos en la ingeniería de software, tiene como objetivo producir un sistema de calidad. Nosotros cuando desarrollamos un software, nosotros lo que queremos es que sea de calidad, un software que sea adecuado a la necesidad que pide el cliente, de acuerdo a los requerimientos y requisitos que levantamos. Ahora, para lograr eso, hay que usar unos métodos, utilizar unas herramientas, algunas aplicaciones que en el momento y en la actualidad tenemos y contamos, sea la base de datos, sea el programa de lenguaje de programación, perdón. Entonces, digamos que a medida que nosotros vamos desarrollando y vamos metiéndonos en este mundo de desarrollo de software, nosotros como desarrolladores vamos viendo cómo nos va quedando al final el software. A mí me gusta poner el ejemplo, cuando uno está empezando a programar, muchos de los que estamos acá o de los que no, también me gusta hacer el ejemplo, empezamos a tirar línea de código y eso es una línea de código por arriba, otra por abajo, otra por allá, no le ponemos un separador. Cuando alguien o nosotros mismos queremos leer esa línea de código, no se entiende nada. Entonces uno va aprendiendo con el tiempo a estructurar bien la línea de código, a colocarle las estructuras, a colocarle separadores, o sea, a ponerlo bien ordenado. Entonces uno mismo, como desarrollador, va ejerciendo su propia auditoría interna en el caso del ejemplo del código, del código, ¿vale? Del software. Entonces es importante que ustedes tengan ese tipo de herramientas, compilar un software, o sea, para que al momento de mostrarlo al final del usuario, o al momento de presentar un prototipo o algo, ya tengan un esquema bien estandarizado, ¿vale? La definición de estándar de calidad en ISO 8402 dice que la totalidad de rasgos y características de un producto, proceso o servicio que sostiene la habilidad de satisfacer estados o necesidades implícitas. Es decir, nosotros como desarrolladores entregamos un producto acorde a lo que nos pagaron, acorde a lo que nos necesitaron, acorde a los requerimientos, requisitos o necesidades que el cliente nos contrató, ¿vale? Con estándares de calidad, con sus estándares de seguridad, con sus estándares de arquitectura y demás. No podemos entregar una aplicación por entregarla, porque sí, ya hace el cálculo 2 más 2, o hace el cálculo de inventario, o hace el cálculo de factura y ya. No, debemos empezar a ser profesionales con eso, que eso nos va a dar, a mí me gusta decir esa palabra, nos hace ver elegantes a nosotros los desarrolladores, ¿vale? Entonces, esa es la invitación a empezar a llevar ese tipo de documentos. Continúe, profe, por favor. Seguimos en cálculo, eso, listo. Ahora, muchos autores refieren que la calidad de una solución de software o aplicación es tan buena como los requisitos que la detallan y las mediciones que los evalúan. Ustedes me dirán, si ustedes hacen un levantamiento de requisitos, ¿el software va acorde a los requisitos que ustedes recopilaron? ¿El diseño va acorde a lo que le solicitó el cliente final? ¿El código fuente, el ejemplo que colocamos ahora, está acorde a lo que el software requiere? ¿Está bien estructurado, bien diseñado, ordenado? Entonces, es por eso que dicen que la calidad del software es tan buena como los requisitos que la ejercen a ella. Entonces, por eso dice requisitos, análisis, modelos de diseño, código fuente y casos de prueba. Es importante, aunque esto es definiciones y un poco de ponerle inteligencia o malicia indígena, me disculpan la palabra, pero es importante dejarle o empezar a entender cómo debemos ir trabajando en nuestro día a día.
no solamente para en la vida profesional de desarrollo de software. Nosotros sí, en los muchachos que hacen soporte técnico también tienen que empezar a llenar sus formularios, a tabular bien las cosas, ¿vale? Para todo hay que llevar un orden. Entonces, eso obviamente con la experiencia nos lo va dando, pero lo importante es que empezar a entender ese tipo de conceptos. Continúe, profe, por favor. Ahora, para obtener las métricas de calidad, ya lo hablamos, me adelanté un poco. El desarrollador de software tiene que estar pendiente de su código, tiene que estar pendiente de la calidad de su producto como tal. ¿Vale? Imagínense que ustedes están vendiendo, no sé, una casa y la tienen mal arreglada, o un carro, su carro, una casa y la tienen mal arreglada, la tienen sucia, no la tienen pintada. ¿Alguien se las compraría? Y si se las compran por un valor al cual ustedes no están solicitando. Entonces es importante que el desarrollador mire ese tipo de métricas, miren esas indicaciones, miren esos controles de calidad que se requieren para entregar el producto final al cliente. Que el cliente diga, sí, estoy satisfecho con lo que quería, con lo que te solicité, ¿vale? Entonces, todos esos factores son el desarrollo del software. No es, como les repito, les indico, no es entregar un desarrollo por entregarlo, ¿vale? Entonces es importante que el desarrollador de software siempre esté autocriticándose, esté autoevaluándose y esté autorrevisando su código, su código hacia el final del producto. Continúe, profe, por favor. Listo, existen unos factores de calidad. Los factores que hacen variable la calidad del software se pueden categorizar en dos grandes grupos. Los factores que se miden directamente como lo son los defectos por punto de función. Este lo quiero aclarar un poquito porque es el más confuso de todos. Lo vuelvo a leer. Factores que se miden directamente como son los defectos por puntos de función. ¿A qué hace referencia esto? Básicamente, esto lo que mide es lo que hace el software, independiente de cómo fue construido. O sea, a él no le interesa cómo fue construido, ni qué lenguaje está, ni en qué motor de base. No, a él lo que interesa es lo que hace el software. ¿Y cómo mide los puntos de conteo? Es basado en la evaluación de los requerimientos funcionales del usuario, los que levantamos al inicio, antes de desarrollo. A él no le, digamos que él no mide ni el esfuerzo, ni la productividad, ni el costo. No, no, no. Ni cómo hacen, no. Ni cómo fue construido, ni cuánto costó, no. A él simplemente le importa o le interesa, por decirlo de alguna forma, es los puntos de función que están basados en los requerimientos y requisitos del usuario. Los que levantamos, los que hicimos, el levantamiento de información o requerimientos que hicimos. ¿Vale? El otro factor es que se miden indirectamente como son la facilidad de uso o de mantenimiento. Usted sabe que nosotros debemos hacer, todos los software al final del desarrollo deben ser de fácil uso, de fácil migración, de fácil actualización y obviamente de mantenimiento. Entre más robusto, entre más grande sea sobre todo la base de datos, es más complicado hacerle un poco de mantenimiento. Los que lo han hecho saben de lo que les estoy diciendo. ¿Vale? Hacer un mantenimiento de una base de datos es bastante complejo. O digamos complejo, no, delicado, por decirlo de alguna forma. Pero complejo no. Continúe, profe, por favor. Y la categorización de factores, el autor Macal planteó que una categorización de factores que perturban la calidad del software se enfocan en tres aspectos relevantes. Características operativas, que quiere decir el funcionamiento del mismo, o sea, que sea funcional, que sea operativo. La capacidad del cambio, en cualquier momento debe sufrir alguna actualización. Ningún software va a quedar 1.0. Constantemente se están actualizando por cualquier cosa, así sea por un reporte que nos pida cualquier área en específico. Y la adaptabilidad a nuevos entornos. Tenemos un software en un servidor on-premise y no, ya no, definitivamente no queremos más administrar ese servidor on-premise porque nos trae muchos problemas, está colgado con los recursos de infraestructura, vamos a mandarlo para la nube. Listo, vamos a mandarlo para la nube, sino si cuánto necesitamos con Azure o si nos vamos con AWS y empezamos a ver los recursos. ¿Vale? Entonces es importante que el software sea adaptable a todo tipo de situación. Continúe, profe, por favor. Ya, vale, listo. Ahora, bueno, hasta ahí, hasta ese tema anterior, ¿alguna pregunta?
¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer, muchachos? O alguna experiencia vivida también es bueno. Bueno, la trazabilidad es importante, lo mismo que la lista de chequeo. Es importante para todo lo que hagamos en la vida llevar una trazabilidad, ¿vale? Para ver en cómo estamos y en qué ejecución estamos en el proyecto que estamos desarrollando. Y hacer un seguimiento riguroso desde la idea básica hasta el final que entregamos. Si es que vamos a llegar a esa trazabilidad, va a llegar hasta lo entreguemos, porque puede pararse en otra fase, ¿vale? Pero lo importante es tener cada cambio, si se genera un nuevo documento, si se genera un cambio en los requisitos, es importante dejar todo plasmado y tener trazabilidad de todos esos cambios que vamos haciendo. Sean buenos o sean malos, porque también hay cambios malos, ¿vale? Que los hicimos mal y toca modificarlos. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una matriz de trazabilidad? Entre ellos encontramos varios. ¿Puede continuar, profe, por favor? Requisitos del negocio. Existen 4 requisitos. 1, el requisito del negocio. Están asociados a los objetivos del negocio y del proyecto. Nosotros al momento de levantar los requisitos, que ya eso fue un tema que vimos atrás, es importante, yo le decía a mis aprendices, que es importante conocer el core del negocio. No es levantar requisitos por levantar. Es importante conocer el core del negocio, a qué se dedica el negocio. Ahora, si estamos en un área específica, no sé, en cartera, conocer al detalle cómo funciona el proceso de cartera, o de contabilidad, o de talento humano, recursos humanos, para nosotros poder tener una visión 360, una visión holística de lo que queremos hacer. El segundo, requisitos de interesados de stakeholder. Ustedes saben que ese concepto de stakeholder depende de los que estén interesados en el proceso, ¿vale? Pueden ser puntuales impactando sobre otras áreas de organización. Ustedes saben que hay stakeholders que no están ahí porque son los que ponen el dinero, porque están pendientes, pero hay unos que sí realmente son los que les interesa que al final el proyecto se ejecute. Entonces hay que jugar con eso un poco. Tercero, requisitos de soluciones. Pueden ser resoluciones funcionales o no funcionales, que ya lo vimos, tecnológicos, cumplimientos de estándares, ¿vale? Entonces es importante tener todos los requisitos o las soluciones que nosotros querramos llegar. Y por último, los requisitos de transición, que representan la transferencia del producto de la parte operativa. Es decir, trata de informar y proveer el material necesario al personal que tenga que trabajar el producto final. Debemos darle tenemos que tener todo el material para poder desarrollar un producto adecuado, ¿vale? No vamos a tener medios requisitos y después a los 2 meses nos van a dar la mitad de los otros requisitos, igual con los equipos de cómputo. No vamos a tener una conexión a una base de datos. Vaya, ¿y cómo probamos eso? ¿Vale? Entonces es importante tener todos esos claros. Continúe, profe, por favor. Ahora, ¿cuál es la finalidad de elaborar una matriz de trazabilidad? Ayudar a determinar las mejoras que se pueden hacer en los procesos estimados basándose en las mejores prácticas. Informar a las partes interesadas, stakeholders, cómo va el proceso. Y por último, cumplir con los requisitos contractuales. Nosotros tenemos que ir de las 3 cosas. Nosotros mismos en la primera ayudar a determinar las mejoras. Listo, vamos mejorando nuestro producto, vemos que vamos cambiando. Pero nosotros debemos ir a los directivos, a nuestro jefe, al dueño de la empresa, al que nos contrató o a la persona que está encima de nosotros, debemos ir mostrando cómo va el proceso. Y sobre todo, los requisitos contractuales. Porque lo he dicho siempre, podemos estar desarrollando un producto con levantamiento de requisitos que no está contractualmente. Entonces, que estamos perdiendo tiempo, plata y hombres trabajados. Y aparte, un buen llamado de atención porque estás haciendo un desarrollo que no está contractualmente. Si hay un requisito que no está contractual, ¿qué debemos hacer? Levantar la mano y decir, venga, este requisito no está contractual, déjeme, yo lo consulto con el jefe, con el gerente, con el dueño de la empresa, con el que corresponda, ¿vale? Y así nos evitamos problemas. Esa es la finalidad de la matriz de trazabilidad. Es lo mismo, una matriz, lo mismo que el checklist, una matriz donde ustedes vayan colocando todas las
incorporaciones, novedades, actualizaciones que se vayan presentando en el proyecto. Formatos, diseños, hay muchos en internet. Si quieren les mostramos uno ahora, buscamos uno en internet rapidito para que no vean que no es una camisa de fuerza, ¿vale? Cada proyecto o cada estilo de negocio va generando una matriz diferente, pero lo importante es tener plasmado ese tipo de situaciones. Continúe, profe, por favor. Ya lo hablamos, ¿cómo elaboramos una matriz de trazabilidad? Puede ser manual, que no es recomendable, en una hoja de cálculo, o puede ser también lo que han visto proyectos, o a la ejecución del proyecto del cronograma, puede ser en el programa Project, que él nos da tiempo, nos da los días en que debemos ejecutar ciertas actividades, pero también puede ser en un Excel sin ningún problema, o en el peor de los casos, que no es peor, puede ser manual. ¿Vale? Entonces aquí vamos a relacionar los requisitos y los objetivos que se plantearon o que queremos plantear, que queremos verificar. Y además, la información que nosotros nos indique si hubo algún cambio en el momento de consultar esa documentación, saber, sí, por ejemplo, hoy 16 de abril hubo un cambio en el código, en la línea 2465, por un requerimiento que cambió. Es importante tenerlo planeado, tenerlo documentado, y así vamos generando la trazabilidad. Hoy en día existen programas gratuitos que nos permiten hacer todo eso, ¿vale? Track o Redmi, pero lo que hay es programa para eso, para llevar una matriz de trazabilidad. Generalmente, a mí, personalmente, en mi experiencia, me gusta llevarlo en Project, porque Project te va dando los tiempos, ¿vale? Si tú lo programas, te dice que en 10 días tú me debes entregar 50 líneas de código, a los 10 días tú me tienes que entregar. El mismo Project me avisa, ¿vale? Entonces, lo importante es estar organizado en ese tipo de situaciones y no estar a la deriva como un barco que cada quien hace lo que quiera, hace un cambio por allá y cuando querramos ver no sabemos ni qué línea de código cambió ni nada de esas cosas. Continúe, profe, por favor. Listo. Muchachos, ¿alguna pregunta? Espero haber sido claro. Si tienen alguna pregunta al respecto de estos temas, de la lista de chequeo, de la trazabilidad que debemos llevar en nuestros proyectos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Yo me levanto, por ejemplo, y digo, hoy quiero hacer tal cosa, hoy me toca hacer tal cosa, me toca hacer tal cosa, y voy chuleando lo que voy haciendo. Lo que no alcancé a hacer en el día o me tocó modificarlo es una trazabilidad. Ya yo sé que me queda pendiente para el día siguiente, porque no lo alcancé a hacer por cualquier cosa. Entonces, lo que les decía, no solamente en la vida laboral, también en la vida personal es importante llevar un orden de las actividades que queremos hacer. Esa es la intervención, muchachos. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna experiencia. Entonces, eso es lo que quería queríamos compartir con ustedes. O sea, y en el tema de las actividades, como les digo, no solamente en nuestra vida laboral, también en nuestra vida cotidiana. Entonces, queríamos saber si alguno quiere preguntar algo, contar alguna experiencia vivida, cómo hacen los que trabajan, por ejemplo, cómo ordenan su cronograma, cómo ordenan su agenda en el día, porque también al final es una agenda, cómo agendan sus actividades en el día. Entonces, los escuchamos, muchachos. Aquí tengo a Caterine a las 8:30, no muy claro. ¿A qué te hace referencia, Caterine? No, muy claro, o no, coma, muy claro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pero ¿alguien me confirma si me escuchan? ¿Sí? Buenas noches, sí, profe, lo escuchamos, perfecto. Bueno, listo. Gracias, Jenny. Entonces, dígame. Profe, yo uso lo que es Trello y Jira, desde que los conocí acá. Trello, muy bueno, sí. Y Jira, pues, ya estoy tratando como de hacer cositas ahí en Jira sobre el proyecto, pero también ambas son buenas para llevar como un control día a día. Sí, eso. O sea, lo que hay son herramientas y lo importante es comenzar. O sea, créanme que por lo menos yo desde mi experiencia antes no lo hacía. Antes, hace 10, 12 años. Pero obviamente fui aprendiendo y eso realmente lo ayudó a ser uno muy organizado. Muy organizado. Entonces, como les digo yo, y me disculpan la expresión, eso lo hace ver a uno
tanto elegante como interesante, y más si uno, porque la gente tiene la percepción de que los desarrolladores son desordenados. Entonces es importante mostrarle un orden que nosotros también somos ordenados. Mira, tenemos un orden para hacer esto, tenemos un cronograma para hacer esto, tenemos un checklist para hacer esto, tenemos nuestra trazabilidad de nuestro proyecto, de nuestra documentación, tenemos todo, míralo, aquí está. Y además, cuando llega una auditoría interna, o peor, una auditoría externa, nosotros ya tenemos toda la documentación y no tenemos que salir a correr como muchas personas hacen, o muchas áreas hacen. Entonces, eso es, muchachos. No sé, ¿alguien más quiere compartir algo? Octaviano, discúlpame. O sea, incluso la misma herramienta, es que decirte, por ejemplo, Trello, la que usa Yenir, es muy buena. Yo empecé con esa. Hay una de Microsoft que se llama, está en las herramientas de Microsoft, bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero el mismo calendario de Google te sirve. Lo que hay son... Ahí en Microsoft está una que se llama To-Do. Se llama, ya te voy a decir uno que es chévere. Yo, de hecho, creo que lo tengo por aquí. Se llama... Esta es la que se llama To-Do. Esa To-Do, sí, exactamente. Esa To-Do. Sí, a una empresa aunque ese paga. Ese te genera una licencia. No tan cara, pero te genera una licencia. Te genera una licencia para que puedas utilizar todo su pero esa es buena también. Entonces, o sea, Profe, creo que por el correo institucional no nos da la licencia. Sí, nosotros tenemos To-Do ahí activo porque ya lo acabo de abrir y está habilitado. Igual también hay otras que son como Notion y demás, que también ayudan como a tener un cronograma. Se los voy a compartir un momentico acá para que los muchachos, los compañeros sepan cómo es. Acá está, míralo. ¿Están viendo mi pantalla? Y esta es la ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, sí se ve. Vale, listo. Y este estuvo, míralo aquí. Y este es del SENA, este es el que no, obviamente. ¿Vale? Porque esta genera una licencia, esto genera un costo. No costoso, pero a nivel personal genera como, debe estar como en $7, por ahí más o menos, $10. Entonces esta es muy sencilla también y puedes compartirlas con tu círculo de personas. Y él te va avisando cuando se te vence una tarea y demás. O sea, es cacharrearlo realmente, es revisarlo. Entonces, lo que hay son herramientas. El calendario de Google también es muy bueno. Digamos que uno empieza con algo sencillo y después va mirando, no, ya esta no me sirve, ya esta me quedó corta, voy a probar otra. Entonces uno va revisando los temas, ¿vale? Gracias a todos ahí por el aporte. No sé si alguien tiene algo más que contar. ¿Perdón? Qué chévere, no sabía que existieran todo ese tipo de aplicativos. Para mí que se me olvida hasta dónde tengo la cabeza. Bueno, las personas que se les olvida bastante las cosas, siempre es importante anotar, ¿vale? Siempre es importante anotar, llevar un control. Y aunque no se les olvide, también es importante anotar, pero sobre todo a las personas que tienen digamos que se les olvida mucho las cosas, pues anoten, o sea, las actividades que van a hacer, todas las cosas, siempre es importante. A los que no les gusta escribir, a mí no me gusta escribir. Yo lo hacía con agenda y después escribía y cuando lo iba a leer no entendía lo que escribía, perdón. Entonces decidí no escribir, sino en una herramienta digital. ¿Vale? Entonces, digamos que lo que existen son un sinnúmero de herramientas. Entonces, empiecen con lo básico de ese To-Do, empiecen el Trello, o sea, algo sencillo. Coloquen en internet agenda, software para agenda diaria, planeador de agendas, una cosa así, y ahí les va a arrojar un montón de herramientas que los van a poder utilizar y les va a servir muchísimo, muchísimo en su vida, tanto profesional como personal. Oiga, profe, si me permiten. Claro. Hay una herramienta que se llama Notion, que también es para organizar, que ese tiene una licencia gratis para los estudiantes y es full bueno. Vamos a buscarlo aquí enseguida, a ver aquí. Notion, así. Notion, se escribe Notion, sí. Mira, aquí tienen otra y le estoy compartiendo Notion, ahí que nos dice el compañero. Está para Mac y Windows, plantilla, guías tutoriales.
Bueno, miren, aquí tienen otra. Aquí les voy a dejar el enlace por si alguno está interesado en utilizar esta herramienta que nos dice Daniel muy amablemente. Entonces lo que existen son herramientas para eso. Y el que no, bueno, que anote, que le guste escribir. A los que les guste escribir también que anoten en su agenda. Y ahí van haciendo su checklist diario de todas las actividades, ¿vale? Pero es importante que en los proyectos de desarrollo sí tengamos esa costumbre. Checklists, matrices y trazabilidad, ¿vale? Es importante. Y la documentación. Es importante tener todo documentado, todo. Y sobre todo, firmado si es necesario cuando tengamos una reunión técnica, una reunión, levantar las actas correspondientes, porque ese es nuestro soporte, ¿vale? Porque al final esto fue lo que tú me firmaste al usuario final o al cliente, tú me solicitaste esto y esto fue lo que yo te mostré, ¿vale? Lo que te diseñé o te estoy entregando para evitarnos problemas. Entonces, todo documentado, todo firmado. Ahora con tantas herramientas de Adobe, por ejemplo, podemos firmar digitalmente y así cuidamos el planeta, proyecto de cero papel. Entonces, digamos que todo eso es interesante, ¿vale? Los CRM que no necesitas imprimir ni media hoja, todo le llega a la persona correspondiente en el flujo, en el flujo correspondiente que se programe, obviamente. Entonces, todo es digital. Pero si no, ustedes pueden hacerlo. Lo importante es que tengan eso claro. Todo en cronogramas, todo por tiempos, todo en documentación, ¿vale? Con sus checklists si los necesitan, con sus formularios, sus formatos, matrices, trazabilidad y demás. Y obviamente su ponderación o del checklist o de lo que están evaluando, ¿vale? Muchachos, de mi parte no tengo más nada que decirles por hoy. No sé si alguno quiere comentar algo más. Les agradezco por su tiempo, por su paciencia, por su abrir un espacio el día de hoy en sus agendas. No sé si alguien tiene algo que comentar. Profes, gracias también a ustedes por su colaboración. Profe Farley. Señor. Sí, profe. Yenire tiene la mano levantada. Por favor, levante la manito para llevar acá bueno, les recuerdo por favor la asistencia también, aprovechando. Profe Lady, ¿pueden nuevamente compartirnos la asistencia mientras respondemos las preguntas? Yenire, por favor. Listo, profe. Sí, profe, tengo una dudita hablando de todo un poco sobre la plataforma. No sé si nosotros debemos subir las evidencias o se encargan de hacer la sincronización. Bueno. ¿O cómo sería el proceso ahí? Creo que la plataforma todavía está fallando un poquito porque... Está fallando un poquito. O sea, la plataforma... Discúlpame, continúa, Yanire, discúlpame. Estaba subiendo la de una de inglés porque vi que el profesor escribió que pues no habíamos entregado la evaluación y eso. Entonces la subí, pero entonces aparece como si lo hubiese subido, pero me dice enviar. O sea, ella aparece ahí, pero dice enviar. Sí, realmente la plataforma todavía no está al 100, ¿vale? Entonces, igual muchos de sus compañeros están subiendo evidencias. Sin embargo, pues, puede que le genere algún error como el que le pasa a Yenire, ¿vale? Entonces, todavía nosotros no nos han dado, incluso si se dan cuenta, nosotros todavía no hemos publicado, por los 3 instructores que estamos acá, no hemos publicado ningún anuncio porque estábamos viendo que compañeros instructores están colocando anuncios y se les borran. Por ahí precisamente estaba leyendo uno esta tarde en un WhatsApp colocan anuncios y se les borran. Entonces, digamos que es doble trabajo. Es más, ni siquiera de parte de los 3 instructores que estamos acá, no hemos colocado ni siquiera el perfil, no lo hemos actualizado, pero es por lo mismo, ¿vale? Entonces, traten o sea, si los deja publicar la evidencia, si les deja colgar la evidencia, listo. Pero, o sea, tienen que estar conscientes de que la herramienta todavía no está al 100%, ¿vale? Tengo muchos de mis aprendices que no pueden entrar, no les aparecen los cursos, entonces, ese tipo de situaciones que se le presenten, súbansela al instructor de su ficha para que nosotros subamos esa solicitud y puedan solucionar los problemas, ¿vale? Porque si no, va a ser un poco complicado. Entonces, el mensaje es, si los deja subir y no tienen ningún problema, listo, chévere. Pero si les genera algún error, o sea,
pueden generarle doble proceso, un reproceso a ustedes. ¿Vale? Entonces, yo creo que nosotros cuando nos digan ya la herramienta está al 100, listo, nosotros le hacemos llegar el mensaje, pero todavía no nos han dado esa indicación. Sí está bastante avanzada porque sí lo está. Porque si se dan cuenta ya tiene el material de estudio, guía de aprendizaje y demás, pero todavía le falta, O sea, profe, que la recomendación es esperar a que ustedes pues nos orienten cuáles son los pasos a seguir. O sea, si el profesor de inglés, o contactate con el profesor de inglés, le dice, profe, vea, estoy tratando de subir la herramienta, la evidencia por la herramienta y me está generando este error, ¿vale? Para que él sepa también de que estás intentando hacerlo, porque a muchos de ustedes, tanto de mi ficha como la ficha de mis compañeros instructores, muchos de ustedes han colgado evidencia, ¿vale? O sea, pero, como les digo, a nosotros no hemos publicado ni siquiera un anuncio, porque a muchos compañeros instructores se les borra el anuncio que publican. Entonces, es un reproceso. Entonces, Jenny, digamos que contáctate con el profesor de inglés y dile, profe, venga, estoy haciendo esto, me sale este problema, para que él también sepa de que estás atenta con esa evidencia, ¿vale? Listo, profe. Otra pregunta que no me quedó muy clara. ¿Para esta semana no hay evidencias? Sí, hay 3, ¿cierto, profe? Hay 3 evidencias. Sí, hay tres evidencias. Son 3 evidencias en esta clase. Exacto, 3 evidencias. Como hacemos todos los días o todas las sesiones, todas las semanas, a más tardar mañana, cada uno de las fichas que tenemos nosotros y los compañeros instructores, los profes instructores, le vamos a compartir por WhatsApp, porque miren que todavía no lo estamos haciendo ni siquiera por la herramienta, porque no sabemos. Entonces lo hacemos, le compartimos el drive, le compartimos toda la documentación, material de apoyo, ejemplos, exacto, ejemplos claros de cómo van a desarrollar la evidencia, ejemplos claros de cada temática, todo se les comparte en el drive para que vayan trabajando las evidencias. En el drive se lo partimos por WhatsApp. Sí, por WhatsApp, exacto. Sí. Tengo muchos de mis aprendices que me preguntan que tratan de subir, que no pueden. Igual nosotros como instructores también todavía estamos en medio de la migración, que no está al 100. Hay muchos instructores que no les aparecen fichas, hay otros que no les aparece la información completa. Entonces es un proceso, sé que es bastante tedioso, las evidencias se acumulan. Como decía el instructor Farley, si algunos han podido subir evidencias, pues si se les permite, súbanlas, pero ahí de nosotros no nos aparecen tampoco completos los listados y todo. O sea, hay que esperar que la plataforma esté al 100. Bueno, listo, gracias, profe, por la intervención. Tengo a Dayana Cardona Mariu. Dayana, te escuchamos. Profe, pues a mí sí me dejan subir las evidencias. Es un poco tedioso, pero pues yo ya las subí todas. Afortunada tú. Ay, súper, sí. Todos los que puedan subir las evidencias, no, chévere, chévere. Traten de subirla. O sea, sí. si los deja, bienvenidos. Pero si les genera algún error, que no los deje ingresar a la plataforma, que no les salen los contenidos, que no les automáticamente escálenselos al instructor de su ficha, ¿vale? Para que nosotros escalemos también en el caso. Bueno, la pregunta puntual es sobre 2 evidencias que yo vi, que pues yo no las encontré en ninguna así como conferencia que hayamos tenido, que era sobre un foro y unas evidencias de la A5. Un foro es de la A2 y todas las evidencias de la A5 nunca la encontré en algún drive que usted nos haya mandado ni nada, entonces no supe si había que montarlas, porque es que es de la fase 1 y como ya estamos en la fase 2, yo me imagino que ya evidencias de la fase 1 no vamos a ver. O sea, si todavía, otra cosa, aprovechando la pregunta de la compañera Dayana, traten de, a todos los aprendices, a todos los compañeros aprendices que están acá, traten de colocarse al día con las evidencias.
sea desde la A1 hasta mejor dicho, las que tengan pendientes. Si necesitan el documento a corte de final de marzo, que fue el último que nos dejó sacar a territorio sobre las calificaciones y las evidencias que ustedes tienen pendientes, perdón, sobre las evidencias que ustedes tienen pendientes, nos lo solicitan a cada uno de sus instructores y nosotros los compartimos. Entonces, la invitación es eso, muchachos. O sea, de verdad, pónganse, colóquense al día con las evidencias que tienen pendientes. Dayana, nos toca revisar porque no sé si te coloca, ¿en qué ficha estás, Dayana? Discúlpame. En la suya, en la 35. Listo, vale. Entonces, escríbeme por interno, si quieres ahorita o mañana, no sé, cuando tengas espacio, y revisamos a qué evidencias haces referencia y lo validamos, ¿vale? Ok. Entonces, Dale. sigo montando evidencias así normal, ya independientemente. Si te deja así, bienvenida, afortunada. Ok, gracias, profe. Dale. Me escribes, oíste, porfa, me escribes para revisarlo. Sí, señor. Vale, listo. Steven Rojas tiene la manito levantada. Profe, en el caso de que uno sí lo deje la plataforma subir evidencias, uno sí tiene la seguridad de que la evidencia que subió va a quedar en la plataforma y más adelante no, por un error no desaparezca o que no la puedan calificar. Quisiera responderte esa pregunta con seguridad, pero... Con seguridad. Primero porque nosotros no administramos la plataforma, ¿vale? Pero lo importante es que si deja que la plataforma suba las evidencias, no creo que haya problemas. Pero... Sin embargo, muchachos, sabiendo que la plataforma está en estos momentos, todavía no está al 100%. De todas maneras, o sea, tener el respaldo, en caso de que por alguna razón... Guárdelas en su equipo, exacto. Guárdelas en su equipo, las tengan organizadas por carpetas, por actividad de proyecto y no va a haber ningún inconveniente. Ya que como estamos en esta migración de plataforma, tengan su respaldo de evidencias. Correcto. Exacto, haga validaciones. Ferney, adelante. La pregunta para el profe Fabio. Y le hacen un... ¿Me escucha? Lo escucho. Lo que pasa es que con ese tema de la... Lo escucho. ¿Sí me escucha? Sí, señor, lo escucho, dígame. Con ese tema de las evidencias, pero antes de que la plataforma de territorio la cerrara, yo traté pues como de estar al día con todo, pero no me aparece el mapa de procesos de software a construir calificado y yo lo tengo y en un ítem que usted me mandó aparece calificado, pero en el último actualizado que me mandó me aparece sin calificación. Yo se lo volví a mandar porque la plataforma, pues como dicen los compañeros, está dejando subir con un poquito de dificultad, pero está dejando subir las evidencias. Yo se la volví a mandar, profe, pero yo ya se la había mandado. No sé eso, si usted lo organiza, o ya hay que esperar que la plataforma como tal esté al 100% para que ustedes revisen eso. Sí, creo que te había contestado, bueno, no recuerdo, pero yo recuerdo que hasta el 28 de marzo yo califiqué evidencias y hasta ese día no encontré. O sea, de hecho califiqué como hasta las 5 de la tarde, o sea, y no encontré más evidencias. Todas las evidencias que tenía colgadas en territorio, todas las califiqué. Sin embargo, ¿verdad? Voy a revisar la tuya en la plataforma, en Sayuna, y si me deja evaluarlo, listo, yo hago te hago la retroalimentación ahí mismo y te comento, ¿vale? A ver. Pero en territorio no quedó ninguna, o sea, eso sí estoy seguro que no quedó ninguna. Es que, la profe, me llama hasta la atención porque incluso cuando hice el salvamento de la información, esa evidencia descargó como calificada. Pero cuando ya se me mandó el ítem actualizado, ya aparecía sin calificar esa evidencia como tal. Déjame validarlo y solucionamos el tema, ¿vale? Listo, profe, gracias. Dale, listo, con gusto, Fernández. José Alfredo, ¿tiene la mano levantada? Hey, profe, ¿cómo vamos? Bien, ¿cómo va todo? Bien, mi hermano. Profe, a mí sí me hubiera gustado, ¿sí? Que hubiéramos hecho el mismo ejercicio que hicimos en las clases pasadas, independientemente de que ustedes vayan a poner algunos ejemplos en el Drive mañana,
¿sí? Porque es que es mucho más didáctico cuando ustedes se van hacia la parte donde ustedes hablan de las evidencias que nos toca hacer, ¿sí? Como por ejemplo, elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Yo recuerdo muy bien que en las clases pasadas, por decir algo, hablábamos de esa evidencia y nos remitíamos un momentico ahí al contenido que ustedes tenían en esas diapositivas, ¿sí? Porque eso lo que nos hacen a nosotros es generarnos recordancia y poder, digamos, sí, tener como mayores, tener más atento ahí la evidencia que tenemos que hacer cuando nos remitimos nuevamente hacia los contenidos que están asociados con la evidencia. Entonces, mi recomendación es que no dejemos dejar de hacer esa buena práctica. Cada vez que tengamos, que nos coloquen una evidencia, remitámonos un momentico, así como lo hacíamos, 10 minuticos, 5, 10 minuticos, a los contenidos que estaban asociados con esa evidencia que nos toca hacer para aclarar esas dudas, porque mañana, si bien es cierto, ustedes nos van a proporcionar unos drives, ¿sí? ¿Sí? Y nos van a proporcionar unos modelos. También es cierto que algunas veces uno hacía algunas preguntas para clarificar algunas cosas relacionadas con la evidencia, pero bueno, eso es solamente una recomendación que yo hago. Vale, listo. José, no hay ningún problema. Gracias ahí por la recomendación y lo revisaremos con las compañeras, porque a veces también el tema es tan extenso, o sea, tema de puro definiciones, entonces se vuelve más largo el tema, ¿vale? Pero no sé, buscaremos la manera o la técnica de verificarlo para ver de qué manera ustedes pueden, al momento de remitirse, como dices tú, a los slides o al video, recuerden de manera más rápida y oportuna las evidencias que deben desarrollar. Profe, claro, es que lo veníamos haciendo. Lo veníamos haciendo. Mirábamos la evidencia y mirábamos el contenido. Ah, esta evidencia está asociada con este contenido y hay que hacerlo así de esta manera. Y resolvíamos el tema así 5 o 10 minutitos, claro. Y eso nos daba una claridad total a nosotros. Claro, te refieres a la evidencia con respecto a la guía. Tienes razón. Muchas gracias. A la guía, sí, exacto. Sí, muchas gracias. Exacto, sí, exacto. Sí, lo veníamos haciendo así es. Listo, José, gracias ahí por tu intervención. Efraín Coral. Buenas noches, instructores, buenas noches, compañeros. Profe, esta semana va a montar el cuadro de calificaciones porque algunos nos basamos más que todo en eso de las evidencias que se han entregado y lo que se ha ido calificadas. Lo que pasa es que todavía la herramienta no nos permite descargar eso, la nueva herramienta. Entonces, por eso siempre que hablamos del formato que les compartíamos, siempre hacemos referencia a que está a corte de finales de marzo, 28 de marzo, 27 de marzo, que fue el último día que Territorio nos dejó sacar ese reporte, porque la nueva plataforma todavía no nos deja generar ese reporte. Le podríamos compartir nuevamente, de hecho no hemos podido ni calificar las evidencias que ustedes tienen. Miren que muchos de ustedes no han subido evidencias, no hemos podido calificarlas, ¿vale? Porque la herramienta, pues, nuevamente reiteramos, no está todavía al 100%, está andando, sí es cierto, se está optimizando, sin embargo todavía no está al 100%. Entonces no hemos podido, imagínense si ustedes tienen evidencias, ¿cuántas evidencias tenemos nosotros por cada aprendiz? Más las que están atrasadas, más las calificaciones que debemos generar, más los anuncios. O sea, para nosotros también ha sido bastante, digamos, duro o caótico ahora que la plataforma vaya a estar en óptimas condiciones o al 100% para empezar a calificarla, porque la idea es que ustedes, a medida que suban evidencia, nosotros ir calificándola, hacerle la retroalimentación y ustedes automáticamente sepan en qué van y cuántas evidencias les hace falta, ¿vale? Entonces eso ha sido un poco traumático para todos. Ahí les pedimos un poquito más de paciencia porque nosotros simplemente también nos comparten la información de cómo va el tema de la nueva plataforma. Entonces no podemos compartir la respuesta, no podemos compartir el archivo que nosotros generábamos antes. Si gustan, se los podemos compartir el que generamos en marzo, que fue el último que nos dejó generar Territorio, pero en estos momentos la nueva plataforma no nos deja generar ese informe, ¿vale? Lastimosamente no nos deja. Bueno, chicos, bueno, ya el tema de la plataforma, pues tenemos que tener en claro que hay muchas cosas que faltan por solucionar, debemos tener paciencia de forma interna con cada instructor, el problema que ustedes presenten, pueden informarnos y nosotros hacemos el debido reporte.
Con relación a lo de la sugerencia de la orientación de las evidencias, bueno, en sí acá solo tratamos 3 temas, ¿cierto? El de validación de documentos, el del diagrama de clases y también el del profe Farley, que ahora se me escapa cómo fue el tema. Entonces, cada una de las evidencias hace referencia a un tema de los que explicamos acá. Sin embargo, la sugerencia que hizo el compañero, el aprendiz, se va a tener muy en cuenta para futuras sesiones. Sin embargo, como les dijo la compañera o la instructora Heidi, esa guía se les va a compartir, se les va a especificar con detalles las instrucciones de cómo realizar esas evidencias y con qué temas se deben apoyar. Entonces, espero que nos disculpen, pues si no queda claro del todo cómo realizar las evidencias. Vamos a hacer lo máximo posible para que en el Drive quede anotada esa observación. Y bueno, yo creo que si no es más intervenciones de parte de ustedes, o si hay alguna duda más o alguna otra observación o sugerencia, pues para dar entonces por terminada la sesión del día de hoy, o si hay alguno que quiera intervenir nuevamente, pues los escuchamos. Listo, muchachos. Gracias por el tiempo invertido el día de hoy, por abrir un espacio en su agenda y bueno, gracias a todos, que pasen buena noche y Dios los bendiga a todos, muchachos. Feliz noche para todos, queridos aprendices. Feliz noche para todos, bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta luego. Gracias. Voy a dar finalizada. Hasta luego, profe. Hasta luego, buenas noches para todos.